Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo, en la antigua Unión Soviética. Hijo de un trabajador de fábrica y una madre que sobrevivió al asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, Putin creció en un ambiente humilde, marcado por las dificultades económicas y la reconstrucción de posguerra. Desde joven, Putin mostró un fuerte sentido de disciplina y determinación. Estas cualidades lo llevaron a estudiar Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, donde se graduó en 1975. Durante su tiempo en la universidad, fue reclutado por el Comité para la Seguridad del Estado, más conocido como la KGB, la temida agencia de inteligencia soviética. Inició su carrera en la KGB trabajando en inteligencia exterior y fue destinado a Dresde, en la entonces Alemania Oriental, donde pasó gran parte de la década de 1980. Durante este tiempo, Putin fue testigo de primera mano de la caída del muro de Berlín en 1989, un evento que simbolizó el colapso del bloque comunista y el inicio del fin de la Guerra Fría. Para Putin, este fue un momento decisivo que moldearía su visión del mundo y su resentimiento hacia Occidente por lo que él percibía como la humillación de Rusia. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Putin regresó a su ciudad natal, San Petersburgo, y comenzó a trabajar para el alcalde Anatoly Sobchak, un político reformista. Aquí, Putin se destacó rápidamente por su lealtad y eficacia, ganándose la reputación de ser un administrador confiable y discreto. En 1996, Putin se trasladó a Moscú, donde su carrera política tomó un giro inesperado. Fue nombrado subdirector de la administración del presidente, Boris Yeltsin, un puesto desde el cual supervisó la temida FSB, sucesora de la KGB. En 1999, Yeltsin, debilitado por problemas de salud y con su gobierno sumido en escándalos de corrupción, nombró a Putin como primer ministro. Era un hombre relativamente desconocido en la esfera pública, pero en poco tiempo, su firmeza y su enfoque implacable hacia la insurgencia en Chechenia lo catapultaron a la fama. El 31 de diciembre de 1999, Boris Yeltsin, en un movimiento sorpresivo, anunció su renuncia y designó a Putin como presidente interino. En marzo del año 2000, Putin fue elegido presidente de Rusia con el 53% de los votos. Su llegada al poder marcó el comienzo de una nueva era para Rusia, una que se caracterizaría por un creciente autoritarismo, la concentración de poder en sus manos, y la restauración del papel de Rusia como una potencia global. Durante sus primeros años en el poder, Putin se enfocó en estabilizar la economía rusa, que había sufrido enormemente durante la década de 1990. Aprovechando los altos precios del petróleo y del gas, que son las principales exportaciones de Rusia, Putin logró mejorar significativamente la economía del país. Sin embargo, mientras la economía mejoraba, Putin consolidaba su poder, silenciando a la oposición y restringiendo la libertad de prensa. Las empresas que no se alineaban con sus políticas, como Yukos, una de las mayores compañías petroleras de Rusia, fueron desmanteladas y sus líderes encarcelados. En 2008, después de cumplir 2 mandatos presidenciales, Putin respetó el límite constitucional de 2 términos consecutivos y apoyó a su aliado, Dmitry Medvedev, como presidente. Sin embargo, Putin no se apartó del poder, asumiendo el cargo de primer ministro y continuando su control sobre el gobierno ruso. En 2012, Putin regresó a la presidencia tras una controvertida reforma constitucional que extendió el mandato presidencial de 4 a 6 años. Las elecciones de ese año estuvieron marcadas por acusaciones de fraude, lo que desató protestas masivas en Moscú y otras ciudades rusas. A pesar de la creciente disidencia, Putin mantuvo su control firme sobre el poder. Uno de los momentos más significativos de su tercer mandato fue la anexión de Crimea en 2014, un movimiento que fue ampliamente condenado por la comunidad internacional y que resultó en sanciones económicas contra Rusia. La anexión marcó el inicio de una nueva fase en las relaciones entre Rusia y Occidente, caracterizada por tensiones crecientes, acusaciones de interferencia en elecciones extranjeras y una renovada competencia geopolítica.
En los años siguientes, Putin continuó proyectando el poder ruso en el extranjero, apoyando al régimen de Bashar al-Assad en Siria, influyendo en conflictos en Ucrania, y desafiando abiertamente a Estados Unidos y la OTAN. En el plano doméstico, Putin siguió reforzando su control, aprobando leyes que restringían aún más las libertades civiles y permitiendo la represión de la oposición política. En 2020, Putin promovió y aprobó un referéndum constitucional que le permitiría permanecer en el poder hasta 2036, lo que en la práctica le concedía la posibilidad de gobernar Rusia durante más de 3 décadas. Este movimiento fue visto por muchos como la consolidación definitiva de su régimen autocrático. Vladimir Putin es, sin lugar a dudas, una figura que ha dejado una marca indeleble en la historia contemporánea de Rusia y del mundo. Su gobierno, caracterizado por un fuerte control estatal, el nacionalismo y una política exterior agresiva, ha redefinido el papel de Rusia en el escenario global, pero también ha sido criticado por su represión interna y su desprecio por los derechos humanos. A medida que nos adentramos en la segunda década del siglo XXI, el futuro de Rusia bajo el liderazgo de Putin sigue siendo incierto. Sus acciones, tanto en casa como en el extranjero, continúan generando controversia y dividiendo opiniones. Algunos lo ven como un líder que ha restaurado el orgullo y la influencia de Rusia, mientras que otros lo consideran un dictador moderno que amenaza la paz y la estabilidad global. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Vladimir Putin. Les dejamos con la pregunta, ¿qué depara el futuro para Rusia y el mundo bajo el liderazgo de este hombre cuyo nombre ya está grabado en los anales de la historia? Síguenos y compártelo para más análisis y noticias.